los años 60, una mujer fue víctima de su marido, un celoso y apostador brasileño que llegó a México para cambiar su suerte. Esta es la historia del asesinato en la mueblería La Violeta. Poco antes de morir, a consecuencia de los 7 balazos que le dio su marido, la señora Socorro Montealegre Rodríguez pudo decir, durante la madrugada del 22 de mayo de 1963, que fue por celos. El agente del Ministerio Público del Hospital de Traumatología de Balbuena escuchó perfectamente las palabras de Socorro, quien señaló directamente a su marido, el extranjero Manuel Candedo Boullosa, como el autor del tiroteo. El asesino suponía que Socorro no le era fiel, por lo que con una pistola calibre 45 le hizo 3 disparos a quemarropa. Los impactos derribaron a la mujer y el brasileño volvió a dispararle 4 ocasiones más mientras se encontraba en el piso. Milagrosamente, no murió en forma súbita, sino que todavía alcanzó a recibir los primeros auxilios e incluso pudo narrar brevemente cómo ocurrieron las cosas y también señalar al autor del crimen. Manuel Candedo, hijo de españoles, celoso y con los nervios siempre en tensión, se dio a la fuga, probablemente hacia el estado de Veracruz, donde tenía amistades que podían ocultarlo por un tiempo considerable. Desde hacía años, la pareja tenía dificultades por los celos del mueblero, quien veía a un rival de amores en cada joven, dado el atractivo de Socorro. Siempre tuvo la idea de que su esposa lo engañaba y en últimas fechas, principalmente desconfiaba del heridor de otro mueblero, Abelardo Esteves. Pero la policía no descartaba otro motivo en cuanto a la mortal agresión, que Manuel no podía soportar los continuos reproches de Socorro debido a que él era un jugador sin suerte y perdía dinero con mucha frecuencia, a tal grado que no había efectivo para pagar los 3 meses de renta que se habían acumulado en relación con la mueblería La Violeta. El menor Emilio Candedo Montealegre, de 16 años de edad, llegó a la mueblería y se llevó la sorpresa de su vida. Mientras su madre pedía auxilio médico, su padre se daba a la fuga con rumbo desconocido. Socorro, la víctima, de 33 años de edad, fue trasladada con urgencia al hospital de Balbuena. Los doctores Manuel Sánchez y Alexis Conde fueron los encargados de realizar la delicada intervención quirúrgica. Tardaron 3 horas para concluir su arduo trabajo. Se informó que 3 proyectiles se habían incrustado en la región subclavicular izquierda de la señora Montealegre, 1 en la cara posterior del hemitórax izquierdo, 2 en el abdomen y otro en el muslo derecho. En total, 7 orificios de entradas y salidas de balas se apreciaron en el cuerpo de la joven víctima. Al principio, se creyó que los cirujanos habían tenido éxito en su labor y que Socorro, a pesar de sus graves lesiones, habría podido recuperarse. Sin embargo, comunicaron que la esperanza de vida era casi igual a 0, por lo que cualquier complicación, por mínima que fuera, podría resultar mortal. En pocas palabras, su vida pendía de un hilo. Ninfa Rodríguez, madre de Socorro, dijo que Manuel Candedo nació en Brasil, pero hacía 24 años que llegó a México. En 1942, inició su vida matrimonial con Socorro. Tuvieron 5 hijos y sobrevivían 2, Emilio y Manuel, entonces de 16 y 8 años de edad, respectivamente. ¿A qué atribuye usted lo que ocurrió? Yo creo que todo el lío fue porque Manuel no quería pagar 3 meses de renta que se debían por el local que ocupaba en la mueblería. Mi hija le insistió anoche en que dejara el efectivo para la renta citada, pero no sé por qué él se negaba a hacerlo. ¿Le faltaba el dinero a Miguel Candedo? Sí,
Él ha ganado mucho dinero, pero lo ha perdido todo en el juego. Por eso está endeudado. ¿La pareja había tenido dificultades por otros motivos? Sí, Manuel siempre la celaba, porque a los demás varones les parecía muy bonita y educada. Con muchos individuos la celaba Manuel. No era libre de platicar con algún cliente, porque el brasileño inventaba situaciones pasionales. Lo mismo ocurría si Socorro se tardaba unos minutos en el mercado, o cuando salía hacia el centro de la Ciudad de México. Se sabe que también la celaba con un individuo que responde al nombre de Abelardo Esteves. De ese señor yo no sé mucho, la verdad, pero estoy segura de que mi hija nunca tuvo nada que ver con ese u otro individuo que no fuera su marido. Añadió la entrevistada que el día de la tragedia, Manuel Candedo y Socorro Montealegre decidieron pasar la noche en La Violeta, pero que antes de encaminarse al lugar, sostuvieron una amarga discusión por el dinero de la renta. La abuela de los niños presintió que algo malo pasaría y por eso envió a su nieto mayor a la mueblería. Entonces, después de un rato, el niño volvió con la mala noticia. El 27 de mayo de 1963 se publicó en la prensa que con un balazo en sedal en el abdomen, que al parecer él mismo se dio al tratar de suicidarse, fue detenido la noche anterior el autoviudo Manuel Candedo Boullosa, quien acabó con la vida de su esposa, disparándole 7 tiros de grueso calibre. El asesino fue conducido al hospital de Balbuena por el policía auxiliar para que fuera atendido por la lesión que presentaba en el abdomen, y los agentes judiciales, Conrado Rodríguez y Antonio Ramírez, reconocieron al prófugo como el autor de la muerte de Socorro Montealegre. Efectivamente, tras un interrogatorio, el homicida terminó por confesar su crimen, reconociendo que tras un ataque de cólera había disparado hasta en 7 ocasiones contra la compañera de su vida, debido a que ella pretendía manejar la mueblería La Violeta, que era propiedad de ambos. Informó que la señora no le permitía llevar la contabilidad de la negociación y que ello le había ocasionado muchos disgustos, debido a que él no contaba con suficientes recursos para sus gastos personales. Explicó que el día de los hechos, su esposa le reclamó unas cuentas y, ya cansado de ello, sacó una pistola calibre 45 y la abatió a tiros en el interior de la mueblería. Cuando emprendió la fuga, nadie se atrevió a detenerlo porque llevaba el arma en la mano derecha y aunque no apuntaba a nadie, su mirada aún reflejaba la manifestación de un potencial doble o triple asesinato. Hizo saber que los días siguientes no huyó hacia Veracruz, como se suponía, sino que deambuló por diferentes rumbos de la Ciudad de México y durmió en diferentes hoteles para evitar ser identificado y detenido. Una noche se emborrachó y se hirió accidentalmente en el abdomen con la misma arma con la que dio muerte a la señora Socorro. Pero como iba acompañado por alguien, por pura coincidencia, se dio el balazo cuando se encontraba frente al domicilio de su suegra, mientras forcejeaba con su acompañante, pues al tratar de evitar el suicidio, en el forcejeo se produjo el disparo. El mueblero cayó herido y tras el balazo, mucha gente comenzó a congregarse en las calles de Platino y Fresnillo, Colonia Felipe Ángeles, hasta donde también llegó el policía auxiliar, que lo condujo al hospital de Balbuena para que fuera atendido. Ahí fue reconocido por los agentes de la policía judicial, quienes se presentaron para investigar los hechos. Debido a que la herida por el disparo no representó ningún riesgo para el afectado, fue trasladado a la Procuraduría del Distrito para realizar la prueba que en aquel entonces se practicaba, la de la parafina, para deslindar responsabilidades. Si el disparo lo había hecho él mismo o había sido su acompañante. Contra lo que se esperaba, el mueblero comenzó a dejar correr las lágrimas, porque en un arranque de ira
dio muerte a la mujer que le había dado 5 hijos y con quien había sido feliz a pesar de los celos. Luego, cambió su versión inicial y dijo que su mujer había tratado de matarlo con un cuchillo el día que la eliminó a tiros. El carioca lloraba cuando alguien le recordaba que había dado muerte a Socorro Montealegre. Cerraba los ojos y apretaba los puños al recordar a uno que creyó su amigo y lo engañó. Los celos fueron el motivo principal de la tragedia. Reveló que después de disparar con furia contra su esposa, se apuntó al pecho con el arma, oprimió el gatillo, pero la bala no salió. Luego dijo que había tirado la pistola al piso y había huido, datos que no concordaban con la realidad, puesto que con la misma arma se disparó días después cuando intentó suicidarse. Estoy arrepentido y quiero morir. Estoy viejo y cansado de la vida. Finalmente, comentó en el penal que Abelardo Esteves estaba de acuerdo con Socorro para engañarlo, al grado que presuntamente le daban pastillas para inutilizarlo. También señaló que Socorro había dicho que Elena, la esposa de Abelardo, y él, Manuel Candedo, debían morir para dejar libre el camino. Como aspecto importante de la defensa, dijo que Abelardo y Socorro querían despojarlo de la Violeta, mueblería que bien administrada dejaría importantes beneficios económicos. Lo cierto es que este crimen pasional dio mucho de qué hablar aquel mayo de 1963.